presencia de Dios. Amén. ¿Dónde están alegres en esta mañana? Estoy emocionado a mí de repente, no sé cómo es Dios, que siempre me da la oportunidad del privilegio. Pues yo creo que todos somos inmerecedores de estar en la presencia de Dios. No hay nadie justo, no hay nadie que por más cosas que hagamos, nadie puede lograr ganarse de cierta manera todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Pues por más que brinquemos, saltemos, hagamos, deshagamos, o sea, te pongas, te quites, te hables como quieras hablar, nada te hace más santo más que mantenerte en la presencia del Señor. Y para mí se me hace un gran privilegio porque Dios ha sido fiel. Creo que algo que siempre menciono antes de predicar es la fidelidad de Dios sobre mi vida y sobre esta iglesia. Yo sé que Dios ha sido fiel. Amén. ¿Cuántos pueden decir Dios ha sido fiel? Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia. Les digo a los de New Gen, si no traes Biblia, júntate con un cristiano. Aleluya. Ahí vamos a ir a un libro muy difícil de encontrar, Génesis. Vamos a leer del capítulo 5, 24. Fuerte también cuando estés ahí. Y dice la palabra de Dios, 5:24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vamos a hacer una oración para comenzar con esta palabra. Padre Santo, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios, tú eres poderoso. Queremos, Padre bendito, que seas Dios tomando el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, Dios. Queremos ofrecerte siempre, Dios, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración a ti, Dios, porque tú eres digno, Dios, de ser alabado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se me hace muy interesante mirar la forma en la que este hombre es mencionado en la Biblia. Hay un libro que es un libro apócrifo, que no está dentro de los libros de la Biblia, y es el libro de Enoc. ¿Y por qué está fuera del libro de la Biblia? Pues porque no tiene nada que ver ni cronológicamente, ni de ninguna manera tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios sabemos que es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Amén. Y algo que podemos ver habla la Biblia acerca de este varón Enoc, y también el apóstol Pablo habla acerca de Enoc. De ciertas profecías se dice que Enoc llegó a ser un profeta de su tiempo. Pero ¿por qué la Biblia nos menciona tan poco acerca de Enoc? La verdad, no quisiera mentirle, no quisiera inventarle cosas mías de que es que yo pienso, es que no, simplemente que era un hombre que su único propósito era darnos a entender un propósito más grande. Amén. Dice desde el 21, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los hijos de Enoc, fueron todos los días de Enoc 365 años. Y termina en el 24 diciendo: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Y si nos damos cuenta, el mover de la vida de Enoc, algo que siempre está presente en su vida es que él caminó con Dios. Él caminó con Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice que en toda su vida, y de hecho hay muchos que han estudiado, y eso porque lo estaba investigando, hay muchos que han estudiado la vida de Enoc, y se puede creer que de cierta manera se le ha atribuido a Enoc como padre obviamente sabemos que no es el padre del tiempo, claro que no quiero decir algo que no, pero se le ha atribuido que por Enoc, que fue alguien que vivió los 365 años caminando en la voluntad de Dios. Por eso se le considera que tenemos en un año 365 días. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que él vivió 365 años. Pero algo que es muy impresionante es mirar cómo dice que caminó pues Enoc con Dios, y termina diciendo: y desapareció. Amén. ¿Sí dice así su Biblia? Y desapareció, ¿por qué? Así pueden poner un poquito de orden, por favor. Gracias. Y
Y dice, ¿por qué? Porque le llevó Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, amén. Hay algo similar en otra escritura. ¿Cuántos conocen a este profeta? ¿Alguien sabe cómo se llama este profeta que fue igual llevado en un carro de fuego? ¿Cuántos pueden decir amén? Contestaron los que han leído la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Y este profeta, de igual manera, algo que se dice es que él no tuvo el privilegio de lo que es probar la muerte. ¿Sabes por qué? Porque como humanos tenemos algo que está dentro de nuestra vida, que es nacer, vivir y morir. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es como fuimos creados, es como hemos sido diseñados, pero algo que es muy importante es entender que en este proceso es que nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y algo que es muy importante es entender el día a día. Y sabes que me impresiona que no dice, vivió Enoc y tuvo tantos días que se separó de Dios, otros días que estuvo junto a la presencia de Dios. No, dice que caminó toda su vida junto a Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Y imagínate qué tanto privilegio, qué tanto caminó Enoc con Jehová, que él tuvo el privilegio de que él haya sido recogido de la tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Él no tuvo ese privilegio de vivir la muerte. Y después lo presenta el apóstol Pablo más adelante en unas escrituras y habla de unas profecías que él llegó a dar. El profeta Enoc llegó a dar unas profecías, por eso se considera que Enoc fue un profeta de sus tiempos. Y de hecho hay muchos profetas que no escribieron libros, que están mencionados en la Biblia, pero no escribieron libros. Porque así como el profeta Isaías, que todo lo que profetizaba lo escribía, habían otros profetas que no lo hicieron, así como Enoc. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Quiero que me acompañes ahí a tu Biblia, a Mateo, capítulo 9. Vamos a leer del 37 y el 38. Vamos a leer desde el 35, amén. Mateo 9, desde el 35 en adelante, dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si nos damos cuenta cómo termina esta porción de la Biblia aquí en Mateo, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que muchos conocemos esta escritura, amén. Cuando se nos dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Y es una realidad que se sigue viviendo día tras día y se sigue moviendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Ahora, como iglesias, en esta nueva temporada, en estos nuevos días, en estos nuevos tiempos, son menos los obreros, son menos los que quieren levantarse para hacer la voluntad de Dios, son menos los que quieren decir: yo tomo mi llamado, yo tomo lo que Dios me ha dado, y son pocos. Somos pocos de cierta manera. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos más en los problemas que en la voluntad de Dios. Y yo no te estoy diciendo que sea fácil, claro que no. Yo no estoy aquí porque sea un hombre perfecto, claro que no. Sino que estoy aquí porque es algo que todos como iglesia debemos aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios. Algo que se me hizo triste hace tiempo, hablando con un vecino, que dice: a mí se me hace como, dice, yo no sé tú. Él una vez entró aquí y dice: yo no sé tú, pero siento como que en la iglesia hay mucha hipocresía, ¿no? Y yo le pregunté: ¿pero por qué? Y me dice: sí, dice, tú entras y ves las miradas de la gente, como entre los mismos hermanos se barren, entre mismos hermanos no se hablan, entre los mismos hermanos están con divisiones, en contiendas. Y a mí eso me dolió, eso me pegó, porque dije: qué triste que alguien que no está en las cosas de Dios se dé cuenta. Y aún hasta él me decía: no, yo creo que hasta por valores, imagínate. Porque alguien tenga valores, mínimo por respeto le dices: hola, Dios te bendiga, hey, ¿cómo estás? ¿Conoces a la
persona, te acercas a ellos, no estás con cuestiones, es que yo siempre he sido así, es que esa es mi forma de ser, así hablo yo de directo, es que así soy yo y es que nadie me va a cambiar. Si venimos aquí a la iglesia, no es porque seamos perfectos, claramente. Venimos y claramente somos una bola, por decirlo de esta manera. Somos un grupo de personas que somos imperfectas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si estamos en este lugar, es porque venimos a buscar al que sí nos puede ir guiando hacia la perfección. Y yo algo que quiero recalcar mucho eso, que no depende, porque a veces llegó a pasar, si tú llegas a estudiar la historia, si tú llegas a ver muchas cuestiones en la historia, había muchas personas que pensaban que por golpearse, que por darse de latigazos, que por herirse, por hacer ciertas cuestiones rituales que iban a estar más ante la presencia de Dios, y no es así. No depende de qué es lo que usas, de cómo hablas, de cómo te expresas de Dios. No depende de muchas cuestiones. Si tu corazón no está pegado a la presencia de Dios, podrás hablar muy elocuente, podrás tener muchas actitudes apegadas a la palabra de Dios, pero tu corazón no está realmente pegado a la voluntad de Dios. Porque cuando entendemos la voluntad de Dios, sabemos que pase lo que pase, vamos a caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Así es. Así como Enoc, no nos habla la Biblia que Enoc tuvo tiempos donde él se separó de la presencia de Dios. Claro que no. Fíjate qué tanta pasión imprimió Enoc sobre la vida de Dios, sobre Dios mismo, sobre Dios mismo, para que él tuviera ese privilegio de ser recogido. ¿Estás conmigo? Enoc fue un hombre que vivió conforme a la voluntad de Dios. Y ese es aún a pesar de que no nos habla mucho la Biblia de Enoc. Pero con estas simples palabras, con estos simples hechos, nos da a entender que Enoc era alguien que, a pesar de las pruebas, que a pesar de las circunstancias, su mayor deseo era estar en la presencia de Dios. Que a pesar de todo lo que estaba a su alrededor, que se moviera lo que se moviera, su anhelo, su deseo era estar ante la voluntad de Dios, era caminar rectamente ante los ojos de Dios. Que si había enfermedad no importa, yo estoy con Dios. Que si había tribulaciones no importa, yo estoy con Dios. Que si no había dinero no importa, yo tengo que estar con Dios. ¿Está conmigo? Sí, amén. Y eso parte de muchas cuestiones, porque nosotros tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios como un todo. No es nada más yo voy a leer de esta parte a esta parte porque es lo que me interesa y hasta ahí. No, es un todo. Yo la otra vez lo decía, es como cuando tú vas caminando, si vas sobre un pie, vas a ir desequilibrado. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitas los dos pies para caminar rectamente, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y no se trata nada más, es que nada más a mí me interesa leer el Antiguo Testamento, o es que a mí nada más me interesa leer el Nuevo Testamento. No, se trata de aprender a leer y entender el todo en la palabra de Dios. Yo estaba entendiendo hace un tiempo que la palabra de Dios nos habla de muchas cuestiones, nos habla de leyes, nos habla acerca de reglas, nos habla de estatutos, de mandamientos, nos habla de tantas cuestiones. Pero si nos damos cuenta, al final de cuentas, la palabra de Dios se reúne en un todo. Se centra en una simple cuestión, que es Dios. Es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque hay muchas personas que empiezan a decir, es que, ¿por qué si tú tienes un Dios, la palabra, si tienes un Dios tan amoroso y así, la misma Biblia te habla de guerras, te habla de homicidios, te habla de tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Tan simple es como entender que la palabra de Dios es un manual para saber qué hacer y qué no hacer. ¿Me explico? Porque los hombres que no estaban conforme a la voluntad de Dios hicieron cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y lo dice la palabra de Dios. Y aún a pesar de tantas cosas, Dios nos ha salvado con su misericordia.
Somos salvos por su gracia, hemos sido rescatados por su amor, su misericordia y su poder. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y hay que darle gracias que hemos sido rescatados por su amor. Hay que darle gracias porque tú y yo tenemos oportunidad, porque el velo fue partido. Hay que darle gracias porque tenemos la oportunidad. Hay tanta gente que quisiera estar en una iglesia. Hay tanta gente que anhelaría tener una Biblia en sus manos. Y a veces nuestra Biblia está llena de polvo. En nuestra Biblia a lo mejor la tenemos nuevecita y todo, pero eso es lo peor, que está nueva, porque no está ojeada, no está abierta, no se le ha dado el uso. ¿Me explico? Sí, amén. Nuestra vida siempre tiene que estar centrada en Dios. Nuestra vida, nuestro corazón tiene que caminar en constante comunión con Dios. Porque si no estamos en constante comunión con Dios, vamos a empezar con cuestiones que estén en contra de la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¡Sí! Y aquí es donde tiene que caber en nuestra mente el decir: yo vengo a la iglesia para crecer, para aprender. Yo vengo a la iglesia para seguir alimentando mi espíritu. Amén. Y yo no quiero decirte que nada más con venir a la iglesia eres salvo. Claro que no. Tú tienes que seguir tu propia comunión con el Padre. Tú tienes que seguir leyendo tu palabra, tienes que seguir teniendo tus tiempos de oración, tienes que seguir en constante comunión, aún tienes que estudiar la misma palabra para que no caigas en cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, ahora cuando nos dice en Mateo que la mies es mucha y los obreros pocos, es algo que se sigue viendo el día de hoy. El día de hoy, y ahora con más, parece que con más ímpetu, hay menos gente en las iglesias. Y déjame decirte que hay menos gente no solamente porque se haya dado lo del coronavirus, sino porque sus corazones fueron apartados de Dios. Se apartaron de Dios. Porque prefirieron pensar en otras cosas, prefirieron pensar en el dinero antes que en Dios. Prefirieron pensar en los bienes materiales antes que en Dios. Porque hay tantas personas que si no tienen dinero no son felices. Que si no tienen cosas materiales no son felices. Yo no te estoy diciendo que no lo consigas, que no lo obtengas. Claro que está bien. Pero no le des más valor a esas cosas que a Dios. Muchos pudiéramos decir: no, es que hoy es domingo, ayer hicimos muchas cosas, la semana estuvo pesada, hoy no quiero ir a la iglesia. Yo creo que Dios jamás te diría: no, es que hoy no tengo ganas de ti, hoy no vas a entrar al cielo, quédate un ratito en el infierno. ¿Me explico? ¿Cuándo Dios se ha cansado de amarnos? ¿Cuándo Dios se ha cansado de amarnos? Jamás. Porque aún la misma palabra de Dios es clara. Y si nosotros nos ponemos a estudiar, Dios no nos da amor porque nos lo quiera dar, sino que Él nos da amor porque su simple esencia es el amor. Ayer que estábamos en lo del día extremo, daban algo, decían en la palabra algo que es real. El diablo es un imitador de Dios. El diablo es un imitador de Dios. Y en estos días sabemos que tenemos un Dios amoroso. Y en esta temporada el diablo ha querido imitar el amor de Dios, pero conforme al libertinaje. Diciendo que no importa con quién estés, con que lo ames. ¿Me explica? ¿Me explico? Sí, amén. Que no importa si eres varón puedes estar con otro hombre. Que no importa si eres mujer, puedes estar con otra mujer. Y que tantas cosas que empiezan a sacar, que es que tú también puedes tener el pensamiento de que puedes andar con los dos, pero con uno también. Pero que es que también, y sabes, todo esto sigue abriendo puertas. Y tristemente nosotros como cristianos no nos levantamos porque nosotros estamos en una comodidad. ¿Has visto en las noticias cómo son las marchas? ¿Has visto las noticias o no tienes televisión? Aleluya. Sí. O nos hacemos los de la vista gorda. Pues están en el centro, aquí ni llegan a mesa.
¿Has visto cómo luego en las calles ya está esa banderita? ¿Cómo aún en el pavimento está esa bandera? ¿Has visto cómo en todos lados? La otra vez se me hizo algo tan ridículo, tan absurdo, el ver que iba pasando en unos videos y me aparece un anuncio y dice: hay que unirnos más, ya somos más negocios con el movimiento LGBT, quién sabe qué tantas tonterías, y que si tú te unes, apoyas a otros más con el mismo propósito. Yo digo, ¿cuál es el punto de eso? ¿Cuál es el punto? No había ningún punto, más que el enemigo sigue atacando nuestras vidas. Un anuncio sin sentido, un anuncio que no tenía realmente valores por detrás, pero nosotros seguimos dormidos. Tantos años se nos ha estado hablando en las iglesias acerca de la iglesia dormida. Tantos años y la iglesia sigue dormida. Siguen sin creer que Dios es real. Seguimos sin creer que Dios va a venir un día y Él va a tomarnos. ¿Me explico? El diablo sigue imitando las cosas que Dios hace. El enemigo sigue imitando a Dios. Y aún así no nos importa. Y a veces hasta decimos: no, pues nada más con que mi familia se salve. No se trata nada más de los tuyos. No se trata nada más con los que tú vives. Porque hasta empezamos con cosas: no, es que la salvación es personal. Claro que sí, es personal. Y ese es tu trabajo, de estar metiéndote en la voluntad de Dios. Pero también no somos egoístas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y día tras día se requiere que podamos nosotros cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, de tantas cosas que hay en nuestro corazón, para que Dios haga un cambio en nuestras vidas. Yo no soy una persona que esté muy grande, pero algo que sí recuerdo es porque yo desde niño he estado en la iglesia, yo desde pequeño, y yo recuerdo tiempos, déjame decírtelo, aunque yo estaba jugando y estaba yo en otra, pues como un niño pudiéramos decirlo, de cierta manera, yo recuerdo esos días donde en la iglesia estaba el tiempo de la alabanza y la gente se gozaba. Donde la gente no le importaba si estaba alguien al lado, estaban saltando, estaban gritando amén, gloria a Dios, pero ahora ha llegado un enfriamiento. Tristemente, yo les he comentado a la alabanza, tristemente a veces parece que la gente quiere que les hagan un show para que estén ahora sí, ay, ahora sí se puso buena la alabanza. No se trata de shows. No se trata de otras cosas, no se trata de que me muevo mucho, de que hago muchas cosas, de que corro para allá, que corro para allá, pero realmente mi corazón no está conforme a la voluntad de Dios. Podrás brincar, podrás correr, podrás hacer muchos saltos y hablar tantas cosas bonitas, pero si tu corazón no está conforme a la voluntad de Dios, de nada sirve. Hay un grupo de música cristiano, una iglesia, no voy a decir su nombre, pero a mí en lo personal jamás me ha gustado. Jamás. Hay 2 que 3 canciones que digo, están buenas, tienen buen mensaje y todo, pero de cierta manera han habido tantos escándalos sobre esta iglesia, de que si no los de la alabanza que ya resultaron homosexuales, que el fundador de ese ministerio tenía relaciones con niños. ¿Me explico? Y esta iglesia siempre tratando de encubrir. Aún en sus mismos eventos, cantando canciones mundanas. ¿Me explico? Y van a entrar los modernistas y van a empezar a decir, pero ¿qué tiene? Hay que hacer para jalar jóvenes, para atraer la atención. No, tú no necesitamos movernos como el mundo para atraer a los del mundo. Es la palabra de Dios que es la que va a cambiar a las personas. Es la palabra de Dios, es el poder de Dios el que va a cambiar, el que va a transformar las vidas. Eso es la realidad de nuestra vida. Y algo que tenemos que aprender a hacer, yo algo que puedo mirar en la vida de Enoc, es que Enoc era un hombre íntimo con Dios. Era un hombre íntimo, y nosotros tenemos que aprender a ser íntimos con el Padre, íntimos con Jehová.
Que no se nos tenga que pedir que levantemos las manos, porque si tú estás agradecido, tú vas a levantar tus manos. Porque si nosotros estamos agradecidos, vamos a saltar de alegría. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque si nosotros le damos gracias, porque hoy no estás muerto, aleluya. Hoy tu matrimonio al menos está ahí con esfuerzos, pero estás trabajando en tu matrimonio. Tus hijos ahí están, los traes ahí de jalón de orejas, pero ahí están tus hijos. No necesitamos, hermano, meter al mundo a la iglesia. No necesitamos meter tantas cosas a la iglesia, a la casa de Dios, para llamar la atención. Lo que necesitamos es crecer en el Espíritu juntos. Si tú pones atención, ¿qué es lo que dice ahí en Hechos? Cuando se habla la palabra de Dios el día del Pentecostés. Dice que estaban unánimes juntos. Y suena medio extraño. Yo al principio no lo entendía y hasta que después lo comprendí. Que no solamente se trata de estar unidos juntos en este mismo lugar, sino estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir. ¿Cuántos pueden decir amén? En el mismo sentir, donde digamos, es que el que está hasta la otra fila es mi amigo y yo lo voy a saludar. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, me da gusto mirarte. Es que no, es que el que está enfrente también es mi amigo, es mi hermano, el que está hasta allá. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo sentir. Aquí no se trata de que córrele, ya vámonos rápido, porque no quiero hablar con nadie de la iglesia. Sino en qué estamos cayendo, en qué hipocresías estamos cayendo, porque la gente del mundo nos está mirando. Y por como somos nosotros, muchos de ellos no quieren venir acá adentro. Por cómo es nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos. Por eso es que la gente de allá afuera no quiere estar en una iglesia, porque dicen, ¿para qué quiero entrar a una iglesia si puedo estar afuera y hacer lo que yo quiera como tú lo haces? ¿Está escuchando, hermano? Enoc era un hombre íntimo con Dios. Un hombre íntimo. Y tan era íntimo que él fue recogido de la tierra. Y se nos sigue pidiendo el día tras día que se levanten más obreros. Y van a haber muchos comentarios, van a decir, es que tú no entiendes porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Es que tú no entiendes, claro, a lo mejor yo no lo puedo entender, pero hay alguien que sí te puede entender. Y si tú no le das la oportunidad a él, nunca vas a cambiar, nunca vas a avanzar. Porque Dios hace las cosas conforme a su voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? A lo mejor yo no te puedo entender, el pastor no te puede entender, los líderes no te pueden entender, pero Dios te puede entender. Y si no buscas la presencia de Dios, nunca vas a crecer, nunca vas a avanzar. El problema que sea, la circunstancia en la cual estés viviendo, el lugar donde estés parado, donde sea, tu trabajo, tu escuela, tu matrimonio, tus hijos, tu entorno, tus amistades, todo lo que está a tu alrededor. Hay problemas, claro que hay problemas. Por eso Jesucristo vino a la tierra en forma de hombre, para sufrir y demostrarte que Él se podía hacer las cosas si te mantienes mirando a Dios. Él vino aquí a demostrarnos como Dios mismo. Dice que Él se hizo en forma de siervo para entregar su vida en amor a nosotros. Y parece que su amor, parece que lo que Él hizo ya no nos interesa. Ayer igual nos daban esta palabra donde se nos mencionaba que a veces nos acomodamos tanto que nos acostumbramos a las cosas. Te acostumbras a manejar y después se te olvidan las direccionales, se te olvida el cinturón, te acostumbras a tantas cosas que se te olvidan los principios. Nos acostumbramos tanto a estar en una iglesia y pensamos que nada más por venir y calentar una banca ya lo hicimos. Déjame decirte, yo lo escuché, suena chistoso, pero creo que a veces hasta las mismas sillas y los pilares son más santos que tú, llevan aquí más tiempo y nunca se han movido. Nunca se han movido.
Y así van a decir, pues sí, porque es un edificio, claro. Pero tenemos que entenderlo de la manera espiritual. Así como esto es un edificio y está fundamentado sobre una roca, nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos estar fundamentados sobre la roca. Esa es nuestra forma de vivir. Esa es nuestra manera en la que tenemos que empezar a caminar. Yo les voy como les dijera, los voy a tratar como si fueran de la New Gen, aleluya. Como si fueran los adolescentes, amén. Les voy a dar un reto, chiquillos. Amén. Les voy a dar un reto. ¿Están aquí? Sí, amén. ¿Ya se me ofendieron? No, amén. Les voy a dar un reto. A la salida, ¿me está escuchando? Sí, amén. A la salida hay algo que se llama el talento. Y no te estoy diciendo que vayas y compres. Está bien, claro que sí. A lo que quiero que vayas es que conozcas a alguien con quien nunca has convivido en la iglesia. A pesar de que las dos personas, ustedes dos, tengan 10 años en la iglesia y jamás se hablaron. Amén. ¿Sí me escucharon, chiquitos? Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y sabes, esto es algo muy importante, porque tenemos que aprender a tener esa cultura en nuestra iglesia. Una cultura de amor, pero el amor conforme a la voluntad de Dios. Muchos de aquí llegamos y decimos, ay, es que ¿por qué no tenemos un local más grande? Porque tú no le hablas a tu hermano. ¿Por qué no estás dispuesto a crecer con tu hermano? Porque estás pensando egoístamente nada más en tus cosas, en cómo eres tú, en que tú las puedes de todas, que te sientes el que sin ti el barco no se mueve. Formas de pensar pésimas, donde llega el momento donde empezamos a decir, no, es que si lo hicieran de esta manera, si es que yo estuviera, pero no estás. Es que si hicieran esto, si hicieran el otro, si levantaran aquí, si tiraran allá, pero no haces nada. O sea, con palabras no vas a levantar algo. ¿Me explico? Yo por eso me encantó la vez que estaba estudiando la vida de Enoch. Y hasta se me hacía curioso porque si tú empiezas a leer, parece que los que tenían nombres más largos vivían menos. O sea, si tú has estudiado la Biblia, te das cuenta, dice, ¿no?, que Matusalén vivió bien poquito a comparación de Enoch, que tenía un nombre más chiquito. Y hasta como que se te va haciendo curioso, te empiezas a entretener, te empiezas a investigar, empiezas a agarrar esa curiosidad de conocer más de la palabra de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, una vida conforme a la voluntad de Dios. Hace tiempo yo predicaba acerca de que nosotros tenemos que ser como como los valientes de David. Como los valientes de David. También en otra predicación hablé acerca de un solo valiente que la espada quedó pegada en su mano. Pero algo que tenían ellos y que siempre me impacta es que ellos no tenían temor de hacer la voluntad de quien los había enviado. Porque ellos no estaban mirando a David como el supremo, no. Ellos estaban mirando a Dios a través de David. Porque sabes algo que me impresiona de David, es que para hacer lo que sea, él siempre iba y pedía dirección a Dios. Que Dios, tengo que ir a la guerra. No, y no, porque puede que perezcas, entonces no voy. Dios, ahora sí, ve a la guerra y los vas a acabar y hasta vas a hacer cosas más grandes. Y él iba y peleaba. Porque él hacía conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo entendemos que era la voluntad de Dios? Porque el día que él no obedeció a Dios, él pecó. Los que han leído saben de qué hablo. Entonces, esa es la importancia de estar caminando en constante comunión con Dios. ¿De que seremos perfectos? Claro que no somos perfectos, hermano. Pero ¿sabes en dónde vamos a encontrar la perfección? En una constante búsqueda del Señor, hasta que de repente despiertes y digas, ¿por qué está todo tan blanco? ¿Qué pasó aquí? Amén. O sea, hasta en ese momento, hasta que Dios te diga, adelante, entra. Amén.
al gozo del Señor. Entra, hay una fiesta preparada para ti, hay un lugar preparado para ti. Tú estuviste conmigo, hasta ese lugar es cuando vamos a decir, hemos sido completados en la perfección de Dios. Dios nos mandó a la tierra para ser probados. Dios nos mandó aquí a la tierra para ser probados, no para ver cuánto hablas de tu hermano o de tu hermana. Diferencias siempre va a haber, cuestiones siempre va a haber, pero de ti depende, como hijo de Dios, en qué manera vas a caminar. ¿Me explico? Y si alguien no se te acerca, no digas, uy, y que lo bueno es que les dieron el reto. O sea, tú acércate a los demás. Tú toma y no te quedes como es que me da, que ya no te dé pena, hermano, somos familia y vamos a alcanzar cosas más grandes. Ponte sobre tus pies.